Me alegra estar con ustedes en esta mañana. Un saludo para cada uno de ustedes. Gracias por invitarme a reflexionar en esta mañana. Gracias, hermana Rosalba, por todo ese recorrido tan hermoso de la Biblia, la visión que tiene la mujer. Vamos a vivir un momento de oración en esta mañana. Ya hemos apagado el aire, entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a encendernos en su fuego. Yo te invito para que allí donde estás, vamos a pedirle al Señor que nos llene. Somos la obra de Dios, somos el don de Dios. Y ustedes, mujeres, tienen una misión muy grande, descrita en cada personaje de la Biblia. Te damos gracias, Señor, por este momento. Queremos alabarte y adorarte, Señor. Queremos, Señor, abrir nuestros corazones para que siga fluyendo tu gracia, para que siga fluyendo tu amor, Señor. Gracias, Dios mío, por traernos en esta mañana a este lugar. Gracias. Gracias, Señor. Todo lo tuyo da paz, Señor. Todo lo tuyo da amor. Todo lo tuyo es bello, Señor. Y hoy quieres obrar en cada persona que está aquí, en cada mujer. Es obra de tus manos. Es la perfección de tu amor, Señor, en cada una de ellas. Yo te pido, amado Dios, Padre, Abba, Padre Dios, que nos regales a través de tu amado Hijo la fuerza del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, y fluye y sopla tu aliento. Ven sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Ven, Espíritu Santo, con tu fuego y úngenos. Ven, Espíritu Santo, y habítanos. Ven, Espíritu de Dios, con la fuerza transformadora de tu amor. Ven, Espíritu Santo, para que en nosotros se hagan nuevas todas las cosas, porque solo tú haces nuevas todas las cosas, amado Jesús. Y hoy nos das la promesa del Espíritu Santo. Y sigue regalando el Espíritu Santo en la iglesia. Sigue regalando al Espíritu Santo en el corazón de todas las personas. Yo te pido, Espíritu de Dios, que nos habites, que habites el corazón de estas mujeres, tus hijas muy amadas, tus hijas a las cuales les has dado vida y ellas han dado vida. Gracias, Espíritu Santo. Ven por la poderosa intercesión de la Virgen María. Ven, Espíritu Santo, por el corazón intercesor del corazón inmaculado de la Virgen María. Ven, Espíritu Santo, y apodérate de nosotros. Muéstranos lo bello que es la vida. Muéstranos el amor de Dios. Muéstranos esta historia de salvación en cada uno de nosotros. Fluye, sopla. Ven con tu presencia y recréanos. Redirecciona nuestra historia, Espíritu de Dios. Y hoy, en fe, estamos aquí, Señor, para que aumente nuestra fe. Oh Espíritu de amor, oh Espíritu de amor, que nos das la fe y la esperanza. Fluye y sopla. Cantémosle al Espíritu Santo y experimentemos su presencia. Querida hermana, amada de Dios, siente esta presencia del Espíritu Santo que se te ha sido dada en el bautismo y en cada sacramento que has recibido. Que hoy te sientas amada por Dios para poder amar, evangelizada por el Espíritu para evangelizar, ser luz para llevar la luz, ser fuego para llevar fuego, ser esperanza para llevar esperanza, ser gracia para convertirnos en gracia para los demás. Que fluya, que sople en el nombre de Jesús. Amén. Así como la sierva suspira por las aguas, así suspira mi alma. Espíritu de Dios, así como la sierva
Sigue soplando hoy en el corazón de estas mujeres. Hermana Rosalba decía que cada uno es un regalo, pero que ese regalo a veces ha sido herido y maltratado y no cuidado. Son las heridas que debemos sanar. Y lo más sanador que hay es el amor de Dios. Lo más sanador es esa gloria de Dios que se manifiesta en su amor. Aquí estamos, Señor, para ser llenos de ti. Aquí estamos, Señor, para ser habitados por ti, para ser, Señor, amados por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de todas estas mujeres valientes. Mujeres, Señor, que dan la vida cada día para que el reino de Dios se siga manifestando en sus hogares, en la misión que Dios ha puesto en ustedes. Señor, gracias. Gracias, Señor. Te damos a ti la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Queridas hermanas, Dios cuando creó todo puso orden, peso y medida. Pero cuando hizo al ser humano no puso ni peso ni medida. Y San Pablo en la carta a los Romanos va a decir que ese amor de Dios es tan alto que nadie puede medir, tan ancho que nadie puede saber la longitud y tan profundo que nadie puede saber la profundidad del amor de Dios en cada persona. Y todo ese recorrido que la hermana hizo en la obra de Dios en tantas mujeres es porque la Biblia nos habla de que la razón del ser de la persona es sentirse amada por Dios y poder amar. Son las dos cosas que hoy debemos entender, y en algo que la Iglesia ha dicho, la dignidad que tiene la mujer en el magisterio de la Iglesia, en la misión de la Iglesia y en la esencia de ser de la Iglesia, que es predicar a Jesucristo. Todo esto que nos hablaban del Antiguo Testamento confluye en algo muy importante: ser predicadores del Evangelio, ser predicadores del Evangelio, ser anunciadores de la gracia, algo que nos supera, algo que nos desborda. Y toda esa experiencia de amor en ustedes ha sido dada de una manera muy especial. Cuando la Iglesia habla de la dignidad de la mujer, pues lo toma de la palabra, de la Biblia, de la palabra revelada, porque para conocer cuál es el sentido del ser humano, pues es a través de la palabra, y la palabra es Cristo, la palabra es Cristo. Por lo tanto, si miramos el libro del Génesis, vemos cómo Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Él, y por eso la dignidad tanto del hombre como de la mujer es reconocer que somos creación de Dios. Y al encontrar la misión de cada uno de nosotros en el plan de Dios, tenemos que descubrir la misión que ustedes han recibido en los planes de Dios. Cómo Dios va dándole una dirección nueva a la historia de la humanidad, porque todo lo convierte en historia de salvación. Y si miramos en la Biblia, la misión está en el llamado que Cristo nos ha hecho a nosotros para anunciar su gracia. Descubramos en los textos bíblicos parte de esa dignidad y parte de esa misión. Si miramos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, versículo 3, cuando Dios entrega la palabra, el Pentateuco para nosotros y para el pueblo hebreo, la Torá, los 5 libros más importantes, los primeros, a quien Dios le da la palabra revelada para conocer todo ese misterio de amor, es a Moisés. Sabemos que la palabra es dada a Moisés, pero cuando Moisés recibe la palabra, ¿qué le dice Dios? Por eso el libro del Éxodo dice: Moisés subió hacia Dios y Yahvé le llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y esto anunciarás a los hijos de Israel. ¿Quién es la casa de Jacob? La tradición hebrea habla que la casa de Jacob se refiere a la mujer. La casa de Jacob es la mujer.
de acuerdo a la interpretación del Midrash, que es la interpretación que hacen los judíos de la Sagrada Escritura, entonces es un dato muy importante. Dios le da primero la Torá, el Pentateuco, la palabra, a Moisés. Pero luego que se la entrega, ¿qué le dice? No le entregues la Torá, la palabra, a los hombres. Entrégala primero a las mujeres. La palabra es entregada a Moisés, pero Moisés, por orden de Dios, tiene que entregársela a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una tarea muy importante en la palabra. El hombre denota dureza e impaciencia y las mujeres denotan delicadeza y paciencia. Si bien es cierto que la palabra la recibía Moisés, era la mujer que se encargaba de hacer que entrara en el corazón de los hijos y de la familia. Es hermoso. Y entonces la palabra tenía que ser amada por el pueblo de Israel. ¿Y saben qué idearon las mujeres de Israel, las mujeres hebreas, para que la palabra llegara al corazón de los niños? Escribían en una tabla que la ley de Dios, la palabra de Dios es sagrada, y la untaban de miel. Y los niños lamían esa tabla con el nombre de la palabra de Dios para que fuera dulce y entrara al corazón. Y yo creo que esa experiencia de las mujeres hebreas para enseñar la palabra de esa manera es hermoso. Y esto lo entendemos, la fe la recibimos nosotros de la mamá, de la abuela, de una tía, de una persona cercana, y la tarea que han tenido las mujeres en nosotros es evidente. La fe la recibimos es de la mujer. Y lo mismo pasaba así en el pueblo hebreo. La Torá fue dada a Moisés, pero Moisés le dice: no se la entregues a los hombres, a las mujeres, porque ellas sabrán para que llegue al corazón. Y entonces, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 8, el gran rey Salomón decía: no olvides la enseñanza de tu madre, no la olvides nunca, porque esa enseñanza es la que está muy cerca del corazón. Por lo tanto, ¿cuál es la dignidad de la mujer de acuerdo a la palabra y a lo que enseña la iglesia? Pues esa dignidad está en que ustedes tienen una misión muy importante: enseñar la palabra de una manera muy especial. Si miramos, por ejemplo, el evangelio entró a Europa por una mujer que se llamaba Lidia y era vendedora de telas del puerto griego de Filipos. Llega San Pablo, predica el evangelio, y la primera mujer europea que cree es Lidia, y llama al apóstol para que predique en su casa, y allí comienza entonces a expandirse la palabra por todo el mar Mediterráneo. Es hermoso. Si miramos, por ejemplo, un gran ayudante, Timoteo, confianza del apóstol San Pablo, y especialmente Timoteo fue lo que fue por la enseñanza de Loida y Eunice, que fueron la abuela y la madre de Timoteo. Le enseñaron el conocimiento de las Escrituras, porque la tarea de la madre es hacer que la Escritura y que el corazón se prepare para recibir esa palabra. Si miramos, por ejemplo, en la tradición de la iglesia, la misión de la Santísima Virgen María siempre ha sido la de evangelizar. La hermana Rosalba hacía toda esa grandeza en los textos de San Lucas y de San Juan, y ella todo lo ha puesto al servicio de Dios, todo, absolutamente todo. O sea, toda la capacidad que se describe en todas esas mujeres del Antiguo Testamento es para anunciar el evangelio. Y qué hermoso es anunciar el evangelio cuando es, digámoslo así, reflexionado, como depurado, decantado, pasado por el corazón a través de una mujer. Recordemos, por ejemplo, la primera aparición de la Virgen María
manifestación de la Virgen estando todavía ella en Nazaret. Y fue a Santiago, en una advocación que se llamó la advocación de Nuestra Señora del Pilar. Santiago, como apóstol, todos los apóstoles después de Pentecostés fueron enviados a predicar el Evangelio por diferentes lugares, y la parte que le tocó a Santiago fue la península ibérica, lo que hoy se conoce como Zaragoza. Y este apóstol llevaba todo el respaldo de Cristo para que hiciera milagros, para que expulsara demonios y para que anunciara. Pero cuando llegó a ese lugar, la gente no abrió el corazón. No abrió el corazón a la enseñanza del Evangelio. Intentaba de una y de otra manera y no podía. Tanto así que en el río Ebro, a orillas del río Ebro, se empezó a llorar, prácticamente derrotado. Un apóstol que había recibido la efusión de Pentecostés, que estuvo con Jesús, derrotado en el río Ebro porque los que estaba predicando no le escuchaban. Y allí se manifiesta la Virgen María, aparece en un pilar y le dice: no te desanimes, viene a infundir esperanza para decir: haz aquí un lugar para mi hijo y el Evangelio aquí va a prosperar, es decir, va a dar fruto. Y así es, cuando esa experiencia de la Virgen en un momento tan especial, y el apóstol se dio cuenta que ya el Evangelio entró en los corazones, porque ella tiene una gracia especial, como todas ustedes, como nuestra madre, para saber que el Evangelio llegue más cerca al corazón. Por lo tanto, si miramos en la Biblia, vemos que la mujer tiene una luz en la fe y en el amor de Dios de una manera muy especial. Especialmente el gran sabio Salomón lo decía en el libro de los Proverbios, capítulo 38, capítulo 31, versículo 18. En la mujer brilla la luz de la fe y el temor a Dios de manera más revelada. Y dice Proverbios: comprueba si sus asuntos van bien, es decir, la mujer comprueba si sus asuntos van bien y ni de noche apaga su lámpara. Es decir, la luz que tiene la mujer es una luz muy especial a la hora de evangelizar. Y esa es la dignidad de la mujer, ser evangelizadora y predicadora. Especialmente, miren ustedes que cuando se necesita una luz, siempre es la mujer la que tiene esa intuición. Siempre tiene esa intuición de dar un sabio consejo, de alentar en la esperanza y sobre todo que no perdamos la fe. Y sobre todo que esa fuerza de amor, como decía la hermana Rosalba, con un abrazo todo cambia, una caricia de amor todo lo cambia. Y así era lo que decía el gran sabio Salomón, es decir, nunca la mujer apaga su lámpara, es decir, siempre está en una actitud de tener esa luz. Y es que la que da la luz en el hogar siempre es la mujer, la que da luz en la evangelización siempre es la mujer, la que da luz en todo lo que hace siempre será la mujer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tradición hebrea, el corazón de la mujer siempre está más cerca de Dios. Miren que ahora, por ejemplo, en el pueblo de Israel, los hombres tenían que orar más y leer más la palabra, la Torá. ¿Por qué? Y la mujer estudiaba menos la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá o la ley, el Pentateuco, los libros de la Biblia hacen que el corazón se acerque a Dios para saber cuál es el plan de amor de Dios. En cambio, el corazón de la mujer está más cerca a Dios. Por eso necesitaban leer menos la Torá, porque sabían a perfección que el corazón ya estaba más conectado con Dios. Y esta es la interpretación que hacen, por ejemplo, en una línea muy ortodoxa de los judíos. Los sefarditas allá en Tierra Santa, ustedes los ven orando todo el tiempo en el muro de los lamentos. Son puros hombres. Las mujeres no van a ese muro de los lamentos a orar o a la ley y la Torá. Lo hacen en la casa. ¿Por qué los hombres tienen que ir a orar casi todo el día? Porque el corazón, decían ellos en la tradición rabina, el corazón de los hombres está más lejos del corazón de Dios. Y eso se demuestra mucho en la Biblia de esa manera. Si miramos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, es la mujer que desafía la orden del faraón. Éxodo 1:15 vemos como el faraón
dice que todos los niños hebreos tienen que ser ejecutados, lanzarlos al río Nilo. Y las mujeres de Israel desafiaron al faraón porque no cumplieron esa ley. Y es cierto, la mujer siempre defenderá la vida. Si se hace, por ejemplo, una manifestación en contra del aborto, la mayoría, ¿quiénes son? Pues las mujeres. Si hay una manifestación para defender la vida, ¿quién está siempre al frente? Las mujeres. Y le escuchaba eso a decir a los obispos de la zona Pacífico, es decir, los que están en Tumaco, en el Chocó, en Guapí, todos esos lugares tan difíciles de violencia que tenemos en nuestro país, lamentablemente. Decían los obispos, les escuchaba a los obispos decir, es que las que siempre salen a protestar y a luchar para que se acabe la violencia son las mujeres. Los hombres les da miedo salir, se encierran y se esconden porque no tienen la valentía de defender la vida de esa manera. Lo mismo en el libro del Éxodo, las mujeres hebreas desafiaron al faraón y porque desafiaron al faraón, nació un gran Moisés, el que recibió la palabra, y esa palabra fue dada precisamente a las mujeres. Siempre la mujer tiene una capacidad de ser justa. Si miramos, por ejemplo, a Débora, aparece en el libro de los jueces como una mujer que impartía justicia. Dice la palabra de Dios en el libro de los jueces capítulo 4, que se sentaba bajo una palmera entre Ramá y Betel, y la gente iba a consultarle a Débora todas las situaciones familiares, y tenía una sabiduría para saber dar interpretaciones sobre todo. Era la mujer justa. Y a veces miren ustedes que en la familia la que va a mediar en lo que es justo, en lo que es correcto, es incorrecto, es la mujer. Por lo general siempre el que se mete en problemas es el hombre, digámoslo así, en negocios torcidos, en cosas mal hechas, y es la mujer la que tiene que tomar la rienda para decir, oiga, eso no está bien, o sea, no está de acuerdo a la ley de Dios. Es decir, hay un sentido de justicia de una manera muy importante. Si vemos entonces toda la misión que Dios tiene en las mujeres, pues se concreta en la Santísima Virgen María. Y que la hermana Rosalba llegaba a ese culmen de todas esas mujeres del Antiguo Testamento en la Santísima Virgen María. Los padres de la iglesia decían que así como el Nuevo Testamento, todas las profecías, los profetas, toda la revelación, fue una preparación para la llegada de Jesús, todas las mujeres del Antiguo Testamento son una preparación para que llegara la plenitud en la perfección en una mujer que se llamó la Virgen María, porque en ella se cumplen todas las promesas. San Bernardo de Claraval decía, muy hermoso, dice, en el momento del anuncio del ángel Gabriel, los ángeles estaban a la expectativa y toda la humanidad estaba a la expectativa del sí de una mujer. Hasta Dios mismo estaba en la expectativa del sí de una mujer. Y en ese sí de ella, porque es que en ella, en María, nada retiene toda la gloria de Dios, el amor de Dios, la manifestación de Dios. Por eso la plenitud de la Trinidad en ella es perfecta, es total, es única. Y por eso es ella la mediadora de todas las gracias, por ser la madre de Jesús. Y esa misión que tienen ustedes a través de todos esos personajes bíblicos y a través de ella, pues precisamente es la de anunciar. Y veíamos entonces cómo María pues está en el momento culmen de esa revelación y de esa salvación. El Concilio Vaticano II dice que María en la obra de la salvación es cooperadora con la obra de la salvación. No tiene una actitud pasiva, sino que es una actitud activa de cooperar en el plan de salvación, porque ella es evangelio, porque el evangelio la habitó. Algo hermoso cuando vemos en la anunciación es que hay dos anunciaciones. La anunciación se convierte en dos anunciaciones, porque en ese momento es la revelación de toda la gloria de Dios, todo el plan de Dios, todo el amor de Dios.
y lo recibe, es decir, el poder del Altísimo te cubrirá y tendrás en tu vientre purísimo pues al Redentor del mundo, a Jesús. Pero después de esa revelación viene otra revelación, y ahí está tu pariente Isabel. Tu pariente Isabel, la que llamaban estéril, ya está en embarazo. Entonces, miren ustedes que la Virgen María nos hace a nosotros pensar que toda revelación y todo amor de Dios que se recibe es para algo muy especial, para salir siempre al encuentro de la vida, es para anunciar, es para ser testigos del amor de Dios. Todo lo que ella recibió no le hizo digámoslo así, no hizo ella misma una reflexión en ese momento. Va a la casa de Isabel y juntas hacen una reflexión en comunidad. Y allí entonces aparece el Magnificat, que es el cántico de todas las mujeres del Antiguo Testamento. Y que en ese momento con Isabel es donde las dos hacen una reflexión, hacen una contemplación, hacen una lección, hacen una interpretación de las maravillas que Dios ha hecho en ellas. Entonces es hermoso lo que nos enseña la Virgen María, porque recibimos todo el amor de Dios, pero ese amor de Dios no es para quedarlo, porque nos supera y nos desborda, es para salir al encuentro del otro, de la vida, para defender la vida. La experiencia de un gran santo de la iglesia llamado Bernardo de Claraval, doctor de la iglesia, le tocó enfrentar el momento más difícil de la iglesia. La iglesia en el siglo X pasó por momentos de mucho dolor, de mucha tristeza. Y en ese momento tan difícil, Bernardo de Claraval tiene la experiencia que una noche de Navidad se le presenta a la Virgen María con el niño en sus brazos y le dice a Bernardo: Bernardo, ama a mi hijo y haz que los demás lo amen. Esas dos frases, ama y haz que los demás lo amen, hace que en Bernardo de Claraval, el gran poeta de la Virgen, los sermones de San Bernardo son maravillosos, le da la vida a eso, igual que María le enseñó. Recibe todo el amor de Dios, pero para darlo a los demás. Y se convierte en una experiencia tan hermosa. La experiencia de ustedes entonces en esta dignidad es saberse amadas por Dios y saber que otros también tienen que ser amados. Por razón de tiempo, pues no podemos mirar todos los textos. Ya creo que la hermana Rosalba los hizo muy bien. Entonces, miremos por ejemplo el sentido de Jesús en el valor que le da a la mujer. Porque si miramos en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios vemos cómo el Señor va a cambiar muchos parámetros. Y en el momento fue un escándalo, porque los rabinos no tenían entre sus discípulos a mujeres, Jesús sí lo va a tener. Y sobre todo que Jesús va a valorar a la mujer de una manera única y especial, porque convierte a las mujeres en protagonistas de sus parábolas. La reina del sur, que fue más sabia que los judíos del primer siglo, la mujer que mezcla la levadura con la harina y es presentada como va creciendo el reino de Dios. Mujeres trabajando cuando Cristo regrese, algunas de las cuales estarán listas y otras no. Mateo 24, las doncellas 10, 5 preparadas, 5 no. Siempre con el aceite encendido. Y es que en esa parábola hay algo hermoso y lo explica San Beda el Venerable, un padre de la iglesia. Decía que las mujeres enseñan que hay cosas que hay que hacer con aceite propio, porque no se trata de prestar, bueno, 5 eran prevenidas, 5 no. Y entonces le dijeron 5 a las otras: préstenos aceite. Y dijeron ellas: no, vayan a comprarlo. Y mientras tanto llegó el novio. Por lo tanto, se nos enseña en esa parábola que hay cosas en la vida, o mejor dicho, que en la vida no se vive con aceite prestado. Es la experiencia que cada uno tiene que hacer. La experiencia con el resucitado, la experiencia de amar, de ser amado. Eso no se lo puede delegar a nadie. Ame usted por mí, viva usted por mí. No, cada uno tiene que vivir con aceite propio.
Y Jesús coloca ese ejemplo, que hay que estar preparados para cuando Él venga, como esas 5 doncellas que estaban preparadas. La viuda de Sarepta, recordemos el domingo cómo leíamos el texto bíblico de la viuda de Sarepta, a la cual Jesús usó como ejemplo, de la cual Dios favoreció. Recordemos Elías, profeta que va a la viuda de Sarepta, y allí ocurre un milagro. Elías iba perseguido por la reina Jezabel y allí estaba en una experiencia límite. El profeta cansado y la mujer pobre que no tenía nada, pero que es capaz de ofrecer lo único que tenía para dar, que era un poquito de harina y un poquito de aceite, y se la da al profeta. Y allí ocurre el milagro. Y el milagro es que nunca se acabará la harina y nunca se agotará el aceite. Esa lectura del libro de los Reyes es muy precioso. Y evidentemente, pues la mujer que encuentra la moneda, es decir, la mujer que en la evangelización tiene un sentido de encontrar, de buscar, y la viuda persistente, es el evangelio de hoy, Lucas 18, es la manera como debemos orar. Es decir, la viuda que va donde el juez, hágame justicia, la persistencia que debemos tener en la oración. Y así podemos mirar tantos ejemplos en la Biblia que nos hablan mucho del valor de la mujer. Y no solamente eran las parábolas, también Jesús le enseñaba a los discípulos a través del comportamiento de las mujeres, especialmente recordemos la viuda que dio 2 moneditas, es decir, que dio la vida en esas ofrendas al templo. Los hombres, los ricos echaban lo que les sobraba, y esta mujer que no tenía nada entregó la vida. Es decir, ella misma fue la ofrenda porque entregó todo lo que tenía. Y yo creo que ver a Jesús en esa cercanía con los más pobres, con los más débiles, con los más frágiles, nos hace ver cómo el amor de Dios es tan grande por cada uno de nosotros. Si miramos a las mujeres en su conjunto, podemos decir que en todos los momentos cruciales del Señor estuvieron. Se convirtieron ellas en testigos del ministerio de Jesús en Galilea. Viajaban por todos lados, ayudando a los apóstoles en esa tarea. Se convirtieron en testigos de la crucifixión. Los apóstoles, o sea, los hombres, dejaron a Jesús solo, y solamente las mujeres permanecían ahí cerca o al pie de la cruz, como María Magdalena y María la madre de Jesús, y estaban siempre dando testimonio de ser fieles discípulas. Se convirtieron en testigos de la sepultura de Jesús porque fueron las que prepararon todo ese momento tan especial. Se convirtieron en testigos de la resurrección y dieron testimonio a los apóstoles, como decía la hermana Rosalba, María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, la predicadora de los predicadores. Entonces, en todas estas realidades es lo que toma la iglesia para hablar de la dignidad de la mujer. Primero, todo lo que Dios ha hecho en nosotros, que es una obra de amor. Y todo lo que la iglesia afirma es la dignidad de la mujer radica en la fuerza que tienen para predicar, para anunciar y sobre todo para hacer que el evangelio entre tan fácilmente al corazón. Si miramos, por ejemplo, cómo la mujer interpreta los textos bíblicos, uno a veces se queda fascinado cómo la mujer interpreta los textos bíblicos. Y para eso han aparecido, por ejemplo, ahorita unas mujeres biblistas muy importantes, una de las cuales yo también leo mucho es a una hermana del Sagrado Corazón, se llama Dolores Alexandre. La pueden buscar en internet, en Google, y allá aparece Dolores Alexandre, es hermana del Sagrado Corazón, es biblista y tiene una manera de interpretar los textos que uno se queda sorprendido. ¿Por qué? Porque el corazón de la mujer, de acuerdo a la tradición del pueblo hebreo, es estar cerca del corazón de Dios y saber interpretar de una manera que tiene que ver con muchos valores en los cuales la dignidad de ustedes tiene en la misión de la iglesia una tarea muy grande. Los últimos papas en el magisterio de la iglesia han escrito mucho sobre el tema, comenzando por Pablo VI. Al finalizar el Vaticano II, le va a dar una importancia a la mujer en la dignidad de ser predicadoras y anunciadoras del evangelio, la dignidad de que cada uno tenemos que predicar y anunciar el evangelio. Esa es la tarea, la misión.
es saber que todos conozcan a Cristo, que todos lleguen al pleno conocimiento de la verdad, como dice el apóstol Pablo, que todos experimenten ese amor de Dios, esa gracia de Dios, y que todos podamos llegar a la salvación que nos propone Jesús. Y esa es tarea que hace siempre la mujer, la de evangelizar. El Papa Benedicto, el Papa, Juan Pablo II, Benedicto y ahora Francisco, los últimos papas han hablado mucho de la dignidad y del poder que tienen las mujeres para ser, como decía la hermana Rosalba, transformadoras. Con ustedes el evangelio tiene más velocidad para entrar en el corazón. Por lo tanto, la tarea que ustedes tienen es una tarea muy grande, es la de anunciar. Y así como esas mujeres que se cautivaron por Jesús y lo daban a conocer, también ustedes y también nosotros como iglesia debemos cautivar, atraer a los corazones hacia Jesús. Un jesuita que también tiene textos muy hermosos, se llamó Pedro Arrupe, decía algo muy hermoso. Decía: en la vida de fe no hay algo más útil y práctico que enamorarse de Dios. Enamórate de Dios y eso lo decide todo. Cuando ustedes se dejan amar por Dios y enamorar de Dios, tienen una fuerza de evangelio que no la puede detener nadie, ni las fuerzas del infierno, ni poderes humanos pueden detener esa fuerza que ustedes tienen a la hora de anunciar el evangelio. Y de ahí radica la dignidad de nosotros como iglesia, ser anunciadores de la palabra. Y esa palabra está en tu boca, esa palabra está en tu corazón. Haz que fluya, que salga, y que especialmente podamos nosotros experimentar que somos llamados para predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces, amadas de Dios, queridas hijas, la tarea de ustedes en la iglesia es muy grande. Y uno recuerda siempre a esa profesora desde niño que le enseñó, a esa catequista que le hizo conocer el misterio de Dios, a esa mujer que de una o de otra manera influye en nuestra vida religiosa. Uno escuchando, por ejemplo, a ustedes cómo interpretan la vida, cómo viven la vida, lo llenan a uno de esperanza. Y es que ustedes tienen una gracia de mantener viva la esperanza. Miren que cuando el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, los hombres se sentían derrotados. Y los hombres y las mujeres tenían que vivir una experiencia de esclavitud muy fuerte. Y los hombres se sentían derrotados. ¿Qué hacían las mujeres? A pesar de que tenían que hacer los mismos oficios en el trabajo, digámoslo así, de ser esclavos, ellas se preparaban y se ponían toda esa belleza para que la generación no se acabara allí. Entonces, todo lo que tenían que hacer para que el pueblo no se sintiera ya derrotado. Entonces, especialmente de que Dios bendijo la creación a través de ustedes, cuando esa bendición, sed fecundos y multiplicaos. Y así pasaba, por ejemplo, en la esclavitud, en los momentos donde el hombre ya había perdido la esperanza, donde ya los hombres no querían tener hijos, porque ¿para qué tener hijos si estamos en la esclavitud? Y las mujeres decían: no, es que Dios cumplirá la promesa y nos sacará, nos liberará. Es hermoso ver cómo ustedes tienen la fuerza para poder desarrollar las 3 virtudes teologales de una manera muy especial: la fe, la esperanza y el amor. Esas 3 virtudes que son tienen una armonía entre ellas. Si falla una, falla la otra, dice Santo Tomás de Aquino, un teólogo del siglo XIII. Si falla una virtud, falla la otra. Entonces, si hay esperanza, hay fe, y si hay fe, hay amor. Nosotros somos más dados a perder la esperanza. Y esa historia la cuenta un obispo dominico llamado Monseñor Omar, que ahora es arzobispo de Popayán, fraile dominico, y decía que cuando él fue obispo allá en Tibú, en el Catatumbo,
estaba en una reunión con catequistas, hombres y mujeres, y tenían que pasar una quebrada, un río. Y entonces cuando iban pasando, él tenía su anillo episcopal, la costumbre a veces de quitarlo y volverlo a colocar, y él cogió el anillo y cuando estaban pasando por el río, el anillo se cae y se cae allí al riachuelo. Y los hombres buscaron un momentico, monseñor, se perdió. Compré otro. Y las mujeres catequistas le dijeron, no, un momento, vamos a buscar con calma. ¿Dónde fue, monseñor, que se cayó ese anillo? No, fue allí. Y empezaron a buscar. Y los hombres a buscar por otro lado. Y dice, monseñor, fue un milagro. Encontraron el anillo episcopal, mi anillo episcopal por el cual me había ordenado de obispo. Dice, los hombres dijeron, no hay nada que hacer. Compre otro, la solución. Y las mujeres dicen, no, vamos a buscar hasta encontrar. Es la capacidad siempre de mantener viva la esperanza. Y eso le pasa a uno cuando uno se siente así y habla con la mamá. La mamá siempre a uno le está dando esperanza, le va dando a uno ánimos y fuerzas. Y eso es una gracia que han recibido. Es una gracia que no se puede opacar porque haya heridas, porque el regalo que somos cada uno de nosotros tal vez ha sido maltratado y a veces cuando estamos heridos queremos como encerrarnos. No, todo ese potencial hay que ponerlo al servicio de la iglesia, al servicio de la evangelización. Y esa es la gran dignidad. La gran dignidad que tenemos como seres humanos es saber que somos amados por Dios y poder amar también a los demás como Dios nos ama a nosotros. Es la fuerza del amor. Es la fuerza más transformante, más poderosa, más hermosa que hay. Y basta que ustedes digan una palabra o que interpreten la palabra como ustedes saben hacerlo y hace que el corazón siempre se abra a la gracia de Dios. Y es que la Virgen María, modelo de mujer, porque en ella la Trinidad la habitó completamente en toda su pureza y en todo ese sí que ella dio, vemos que siempre la tarea más grande de la Virgen María es evangelizar. La tarea de ustedes también es la de evangelizar, como también es la de nosotros como sacerdotes, evangelizar. Que todos conozcan el nombre de Jesús, el nombre en el cual todos seremos salvos si aceptamos su evangelio en nuestro corazón. Y la Virgen ha aparecido en los momentos más difíciles de la historia de la humanidad. Si miramos, por ejemplo, Nuestra Señora de Fátima, 1917, fue la Primera Guerra Mundial. Dolor. ¿Y quiénes armaron esa guerra? Los hombres. Recordemos esa guerra mundial. Y aparece la Virgen María después de esa guerra mundial para decirle a través de 3 niños a la humanidad que la única manera de encontrar paz es volver a Dios, la oración. Y nos enseñó el valor que tiene el rosario, es decir, volver al evangelio, porque el rosario es evangelio puro. Y si miramos, por ejemplo, en los momentos de ateísmo, donde el mundo dijo no, recordemos Lourdes, cuando aparece la Virgen de Lourdes, allá en Francia. Recordemos que fue el momento del ateísmo, donde el ateísmo estaba cogiendo mucha fuerza y Francia ya no creía y Europa no creía, porque aparecieron los grandes discursos en contra de Dios. Y aparece la Virgen María para enseñarnos que teníamos que volver a la fuente del agua viva que es Jesucristo, a beber de esa fuente otra vez, de la fuente de la gracia a través de la fe. Fue ella. Hermoso lo que decía la hermana Rosalba, cómo las mujeres han redireccionado la historia, porque leen la historia desde una historia de salvación, y así es. Y si miramos, por ejemplo, Guadalupe, fue el momento donde el evangelio, por más que los misioneros intentaban de una o de otra manera, el evangelio no era aceptado en el corazón. Pero cuando ella se hace visible en la obra evangelizadora de los evangelizadores, hace que el evangelio se abra a los indígenas. Y por eso en la tilma de Juan Diego se da la gracia de que el evangelio
se acerca al corazón humano, y eso fue por la intervención de la Virgen María. Lo hermoso de ella es que crea unidad. Guadalupe crea unidad de culturas, porque ella es mujer hebrea, escogida por Dios. Guadalupe es un nombre árabe que significa entre ríos. La piel de ella es indígena, mestiza, mezcla de razas. Las manos son europeas y toda la simbología es indígena. Reúne todas las culturas. Ella nos enseña a hacer unidad. Y así pasa cuando en una familia hay divisiones entre hermanos. ¿Quién es la que se encarga de que se vuelva a unir todo para arreglar las cosas? La mamá. Y la mamá se encarga de unirnos, como San Pablo bien lo dijo, es que ya no somos pueblo judío o griego, hombre o mujer, no, somos una sola persona. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Es decir, cuando se rompen esos muros que vamos poniendo, ella se encarga de derrumbar muros, como está diciendo ahorita el Papa Francisco muy hermosamente. Hay que destruir muros y colocar puentes, siempre al encuentro del otro. Entonces, queridas mujeres, tienen una misión muy grande ustedes dentro de la iglesia, y es que el evangelio sea una experiencia de ser vivida dentro de nosotros, no con aceite prestado, sino con aceite propio. Y ustedes nos han formado nosotros en la fe, nos han formado a través de su oración, de su amor, a través de su luz. Entonces eso es una gracia muy especial. Antes que me pasen el papelito, yo voy a vamos a orar. Sí, eso es muy feo. Vamos a orar entonces en este momento, allí donde están. Vamos a pedirle al Señor, si quieren allí sentaditas, como quieran, o de pie, como ustedes se dispongan para orar. Lo importante es que hoy tu corazón se abra a la gracia de Dios. Señor, te damos gracias por este momento. Disponte en este instante para tener este encuentro con Jesús, para tener este encuentro con el Señor, para tener este encuentro con aquel que nos habita. Y qué hermoso lo que nos enseñan Jesús en esa parábola de las 10 doncellas. 5 eran precavidas y tenían aceite suficiente para cuando llegara el esposo. Y ustedes nos enseñan que la vida no se vive con aceite prestado, sino con aceite propio. Tener siempre aceite en esa lámpara. Y se llama la fe, se llama la esperanza y se llama el amor. Gracias, queridas mujeres, por el sí que ustedes les han dado a Dios. Gracias por abrirse a la vida en todas las manifestaciones. Gracias por defender la vida. Gracias porque ustedes nos han enseñado a amar. En el colegio aprendemos muchas cosas, en la universidad también, en las especializaciones también, pero la experiencia de amar la recibimos de ustedes. Gracias. Que en este momento sea el amor de Dios quien llene el corazón de ustedes. Y si en este momento hay heridas que tal vez no las están dejando llevar todo ese potencial a su máxima expresión para amar hasta el extremo, experimenten hoy el amor de Dios que sana las heridas, que cura las heridas. Y si en este momento debes perdonar a alguien que te hizo daño, creo que es el momento. No pierdas la gracia que tiene de evangelizar si estás herida. Deja que la gloria de Dios te habite, que el amor de Dios te inunde. Y yo aquí, en nombre de todos los hombres, pido perdón a ustedes por las veces en que tal vez no fueron escuchadas, valoradas, tal vez maltratadas, tal vez en muchos momentos pisoteadas. Y yo, en nombre de todos los hombres, pido perdón. Pido perdón a ustedes por los momentos donde esa fuerza del amor se apagó, tal vez por una palabra, por una actitud, por algo tal vez que les rompió el alma y el corazón, por esas experiencias que tal vez han herido el corazón. Déjese sanar por Jesús. Deja que hoy se acerque
el dulce Jesús, el buen Jesús. Jesús que valoró a cada mujer. Jesús que se acercó a cada mujer para perdonar, para restaurar y sobre todo para enviar. Gracias, Jesús, yo te doy en este momento, te alabo y te bendigo, para que entres hoy en el corazón de estas mujeres y sánalas, Señor, sánalas. Ellas tienen una misión grande, Señor, una misión muy poderosa, y es que tú las envías para ser anunciadoras de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. Señor, dales más sabiduría, dale más unción del Espíritu Santo, dales el poder, Señor, de sentirse útiles para el reino, como esa mujer que barre toda la casa para buscar a esa moneda perdida, ese dracma perdido. Así ustedes una y otra vez oran y oran para que ese hijo no se pierda, para que ese esposo no se pierda, para que ese sacerdote tenga esa misión de anunciar el evangelio. Sigan buscando, como esa mujer que nos dice el evangelio, de esa mujer que barre toda la casa y busca y se pone alegre cuando la encuentra y hace una fiesta y dice: ven, porque he encontrado esta moneda que se me había perdido. Una y otra vez sigan haciendo, sigan buscando, pero ya no son monedas. Busquen almas para Cristo, busquen familia para Cristo, busquen personas para Cristo. No permitas que nadie te quite esa fuerza y esa gracia. Gracias, Señor, te damos en este momento para que ustedes tengan la fe de Sara. Jesús, bendice a estas mujeres y dales el don de tu amor para que ellas tengan la fe de Sara. Y Dios le decía a Abraham: todo lo que te diga Sara, hazle caso. Dale esa fe, Señor, para que sigan anunciando que todo en ti es posible, Señor. Dale, Señor, ese poder de hacer justicia, de ser justas como Débora, la mujer que impartía justicia. Y te pedimos, Señor, que le des a estas mujeres la gracia de ser justas en cada decisión para mediar entre dos hijos o para mediar entre una situación conflictiva. Ustedes siempre tienen la cuota de esperanza, porque tienen esa capacidad de dar vida, de generar vida. Te pedimos, Señor, que en este momento sigas obrando, Señor, a través de esas mujeres del Antiguo Testamento, a través, Señor, de la valentía de Judith para luchar, Señor, contra las fuerzas de la oscuridad. Así como María pisoteó la cabeza de la serpiente, así ustedes también podrán hacerle frente al mal que quiere arrebatarles a sus hijos. Sigue sanando, Señor. Sigue dando esa fuerza, sigue alimentando la fe, la esperanza y el amor en ellas, Señor. Sigue, Señor, animándolas en esa tarea de amar y de ser amadas. Por eso te pedimos, Señor Jesús, que obres con poder. Señor, así como colocaste a las mujeres como ejemplo de tus parábolas, y así como te fijaste, Señor, en esa mujer viuda que entregó la vida, entregando lo único que tenía, así también, Señor, en tantas mujeres como Teresa de Calcuta, que entregó esa vida para que los pobres tuviesen un consuelo y una alegría. Tu Señor Jesús, que nos enseña siempre a escuchar a tu madre. Tú, Jesús, que siempre nos enseñas que el reino de Dios va creciendo poco a poco, así como una mujer toma levadura y echa en la masa y se fermenta y crece, así es el reino de Dios, va creciendo. Y ustedes saben esperar ese crecimiento, esa cosecha, sin desesperarse, sin forzar nada, siguiendo el paso de Dios en cada cosa. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por este momento, Señor, de estar aquí contigo y de sentirnos hoy en este momento, Señor, tan amados por ti. Que sientan ustedes esa experiencia de saber que Dios te está llamando. Dios tiene para ti el proyecto de que tú anuncies el evangelio, de que prediques siempre. Dejemos que este corazón hoy
se sane, para que sigamos viviendo la vida no con aceite prestado, no imitando otras cosas, ser auténticos en lo que somos, aceptándome como soy, pero sabiendo que tú me transformas, Señor. Dejemos que la experiencia de Jesús sane hoy nuestro corazón. Deja que el Señor limpie hoy tu corazón. Deja que el Señor hoy haga nuevas todas las cosas. Deja que todo vaya saliendo de ti. Deja que todo vaya saliendo, las experiencias tal vez que te han marcado. Dejémonos sanar por Jesús y cantémosle a Él. A Jesús, Él tiene palabras de vida eterna. Él te mira con amor eterno y con lazos de amor te atrae, con cuerdas de ternura te abraza. Cantémosle a Él, a Jesús. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Te adoramos, Jesús. Hoy, díselo desde tu corazón. Señor Jesús, díselo de tu experiencia de vida. con tu poder, Clámale a Él, pídele a Él. puedes cambiarme. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, ven a sanar cada palabra, Señor. con tu poder, Ven a sanar cada frustración que haya. puedes cambiarme. Ven a sanar cada experiencia, Señor. Sáname, Señor. Sigue sanando hoy nuestros corazones, Jesús. Hoy quiero vivir. Dame tu amor. Sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor. Líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Sigue sanando en esta mañana, Señor. Hoy quiero vivir. Dame tu amor. Sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor. Líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sigue pasando por este lugar, Señor Jesús. Sigue mirando con compasión, Señor, a estas hijas. Y sigue, Señor, en ese camino con ellas, en esta historia de salvación que tú quieres para cada una de ellas. Sigue, Señor, consolándolas. Sigue, Señor, bendiciéndolas. Sigue dándoles la fuerza de tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este momento tan especial. Porque cuando liberaste a María Magdalena, ella se convirtió en la que mejor encarnó esa experiencia de ser discípulo. Siempre a tu lado, Jesús, para estar contigo. Siempre a tus pies para escucharte. Siempre dispuesto, Señor, a dar testimonio de la fe, la esperanza y el amor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Bendice, Señor, a todas las madres que están acá, a sus hijos, a su familia, a su esposo, Señor. Ustedes tienen la misión de ser luz, como decía el gran rey Salomón. La mujer tiene luz, y esa luz, como enseña Jesús, no es para guardarla debajo de la cama, sino para ponerla en lo alto y que alumbre a todos los de la casa. Que sigue alumbrando esa luz en tu casa, en tu hogar. Haz, Señor, que esa luz nunca se apague. Haz, Señor, que esa luz siempre esté viva, y ustedes sigan nutriendo el corazón de todos los hombres de esperanza, de fe y de amor. Síganos hablando de Jesús, pero sobre todo síganos
dando esa experiencia de Jesús, amándonos desde esa dimensión de Dios que es el amor, porque Dios es amor y en Él somos y existimos. Gracias, oh Dios, yo te alabo, te adoro y te bendigo, Señor. Regala hoy en estas mujeres fuerza en la oración. Y al amanecer, Señor, te buscamos y te adoramos y te bendecimos. Y cada momento, Señor, que nos acordamos de ti, te decimos: yo te adoro, Dios, yo te amo, yo te necesito. Y cada momento de sus vidas siempre esté lleno de la gracia del Señor. Gracias, mi Dios y Señor, te alabamos y te adoramos en este instante tan especial. Y así como por una mujer entró el Evangelio en Europa, así a través del corazón de ustedes muchos conocerán a Cristo Jesús. Muchos se acercarán a Jesús y muchos llegarán a Jesús y muchos se acercarán a la parroquia, a los grupos, porque ustedes están cerca del corazón de Dios. Ustedes tienen esa feminidad, esa delicadeza, esa ternura, esa gracia, que todo Dios lo ha hecho bien en ustedes. Y en ti, Santísima Virgen María, guárdanos en tu corazón inmaculado. Gracias te damos, Señor, y yo las bendigo a ustedes. Que el Espíritu Santo les dé siempre la fuerza y la gracia descienda sobre ustedes, y que el Señor hoy les dé corazones nuevos y espíritus nuevos, como la profecía de Ezequiel en el capítulo 36 y 37. Infundiré mi espíritu y arrancaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. A ti la gloria, el honor y la majestad por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias.